Abuso de confianza. En esta parte del trabajo trataremos de dar una breve explicación sobre el delito de abuso de confianza, el cual ha aparecido desde la antigüedad, desde el Imperio Romano, aunque se solía comparar con el robo o fraude, ya que no existía una diferencia clara entre estas. El delito de abuso de confianza es un delito típico del fuero común y lo persigue el Ministerio Público en nuestro Código Penal. Concepto. Gramaticalmente, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima, y uno de los abusos de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien. Desde el punto de vista jurídico, dice que en el derecho penal mexicano el abuso de confianza es un delito autónomo y no una circunstancia agravante o una modalidad del robo, figura con la que en un principio se estuvo confundido y posteriormente con el fraude. El delito que estudiamos poco a poco logró su independencia y delimitó claramente sus propios rasgos constitutivos posteriormente. Por abuso de confianza se entiende la disposición para sí o para otro en perjuicio de alguien, de cualquier cosa ajena mueble de la que le haya transmitido la tenencia y no el dominio. En este caso, el abuso de confianza, como su nombre lo indica, es abusar de la confianza de una persona y quitarle el bien jurídico tutelado, que en este caso es el patrimonio de la víctima, y siempre debe de ser un bien mueble. Esto se puede ver reflejado en el Código Penal de la Ciudad de México, en los artículos que van del 227 al 228, en el cual nos dice que se castiga de 30 o 90 días de multa hasta los 6 o 12 años de prisión. En ese delito entendemos que el sujeto activo puede ser cualquier persona física, mientras que el pasivo puede ser cualquier persona física o moral. Por objeto tenemos el material jurídico, que es la cosa ajena, y el jurídico vendrá siendo el patrimonio. Clasificación del delito de abuso de confianza. El primero es en función de su gravedad. El abuso de confianza es un delito porque lesiona los derechos derivados del pacto social creado por el hombre para vivir en sociedad, y por eso es perseguido por el Ministerio Público y sancionado por una autoridad, según la conducta de la gente. De acción, porque requiere movimientos corporales y materiales. En otras palabras, requiere la acción de sustracción del bien. Por el resultado, se define como material, ya que en su ejecución siempre se exteriorizará lo que podría ser la pérdida de los bienes patrimoniales de la víctima. Por el daño que causa, se considera de lesión porque daña el bien jurídico tutelado amparado por la norma, el cual es el patrimonio de la persona. Por su duración se considera instantánea según los casos previstos en los artículos 382, 383, fracciones 1, 2, 3 del Código Penal aplicable para el Distrito Federal. En esta tercera parte del video se dará una breve explicación sobre el delito de fraude en el ámbito del derecho penal, exponiendo como primer punto el concepto que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos menciona que fraude proviene del latín fraudis y que significa engañar, usurpar, despojar o burlar. Para comprender el delito de fraude, daremos un sucinto repaso por los antecedentes de dicho injusto. Así tenemos que históricamente, en un principio, se hacía indispensable que el hombre se condujera con honestidad en los negocios. Esta honestidad era tutelada por medio de la imposición de penas a la deslealtad de los negocios. Así tenemos que en el año de 2250 a.C., el Código de Hammurabi sancionaba la venta de objetos robados y la alteración de calidades, pesas y medidas. Las leyes de Manú asimilaban este delito a la venta de un objeto ajeno y castigaban al que vendía grano malo por bueno, cristal de roca colorada por piedra preciosa, hilo de algodón por hilo de seda, hierro por plata, etc. Por su parte, las leyes hebraicas y el Corán castigaban a los que abusaban de los compradores necesitados, sobre todo cuando esto era a precio mayor del adecuado. En el devenir de la humanidad, el delito de fraude ha sido nombrado de diferentes maneras por diversas legislaciones. Se le ha llamado, por ejemplo, estelionato y escroquiere. La primera denominación tiene su antecedente en el derecho romano,
Los romanos se propusieron llamar así a los delitos contra el patrimonio diferentes a la falsedad y al hurto, tomando como referencia al estelión, que es un animal que nosotros conocemos comúnmente como salamandra multicolor. Así tenemos que cometía este delito el que vendía como suyo algo que no le pertenecía y al que engañaba en general a otro en cualquier contrato o proceso. El maestro Francisco Pavón Vasconcelos, en su libro Delitos contra el Patrimonio, citando a Francesco Carrera, refiere que fue esta palabra la que inspiró un concepto ya más elaborado, es decir, un concepto intelectual que expresaba la figura ambigua del delincuente que artificiosamente toma diverso color. Sin embargo, es con la Lex Cornelia de Falcis cuando comienza a castigarse y con esto se hace ya formalmente la diferencia del fraude con otro tipo de delitos patrimoniales. Respecto a la segunda denominación antes mencionada, se da en el Código Penal francés. Aquí podemos mencionar que, en lo general, este delito coincide con lo que nuestro derecho penal entiende por fraude, es decir, una acción cuyo objeto es engañar o inducir al error para obtener un lucro. En este orden de ideas, de manera general, podemos decir que se le llame como se le llame, en el tiempo que fuere, universalmente constituye fraude el engañar u omitir saber a la víctima el estado de error en que se encuentra, del cual se aprovecha para obtener la entrega de una cosa o cualquier lucro indebido. Ello implica la afirmación de que el activo tiene un deber jurídico de manifestar la verdad, sacando así de su equivocación al potencial defraudado. En esta sección del video les informaremos sobre los medios de ejecución del fraude y los elementos del antes mencionado. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa. Al igual comete el delito de fraude genérico el que engañando o aprovechándose se hace ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. También podemos hablar un poco sobre los medios de ejecución. La ley no exige como tal un medio comisivo, por tanto puede afirmarse que cualquiera, siendo idóneo y estando en las condiciones de utilizar el agente para cometer el fraude, puede perpetuar el delito del fraude. Para esto se requiere el sujeto activo y el sujeto pasivo. También se requiere un objeto. ¿A qué podemos llamar objeto? Puede ser, el objeto puede ser un bien mueble o inmueble. Inclusive pueden hablarse de derechos, lo podemos clasificar en derechos, algo incorpóreo. También lo podemos clasificar por la conducta. Es de acción u omisión, por el número de actos que son, unisubsecuentes o plurisubsistente. Por el daño también, va a haber un daño y esa es la lesión. Y por su duración, puede ser instantáneo o inclusive puede tardar hasta continuar la consumación del delito de fraude. Vamos a tocar el tema ahorita de los elementos del delito de fraude. Entonces, en el fraude la conducta se presenta en dos modalidades. El engaño, ¿qué significa? Significa dar la apariencia de la verdad a lo que es mentira, provocar una falsa concepción de algo. Implica fraude mediante el engaño, es un mecanismo psicológico por parte del activo para inducir al pasivo a que caiga en una situación incierta. También hay otra cosa que podemos ver y es el aprovechamiento del error de la persona de alguien. Esta conducta es típica, implica que el propio sujeto pasivo caiga en un error y lo propicia precisamente el sujeto activo. Entonces, y así puede perpetuar el ilícito. Entonces, hablaremos también un poco de su composición. Es el tipo anormal, porque además del delito de fraude, el objetivo también contiene elementos normativos, que es hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido. El fraude es un delito fundamental, y es fundamental y básico, por tener plena independencia y estar formado por una conducta ilícita sobre un bien jurídico tutelado, es decir, no contiene circunstancia alguna que agrave o atenúe la penalidad. También podemos hablar que el fraude es autónomo, ya que tiene vida propia. Y vida propia no depende de la realización de ningún acto de otro tipo penal para su perpetración.
También podemos hablar un poco sobre la inimputabilidad, que es la ausencia de la imputabilidad. Es decir, cuando un sujeto no se puede hacer responsable de un delito, hay virtud de su capacidad mental. Algunos autores inclusive marcan que la minoría de edad puede entrar dentro de esa característica. Las causas de la inimputabilidad son la incapacidad mental, la enajenación mental y el trastorno mental transitorio. Los delitos patrimoniales continúan formando la mayoría de los delitos cometidos en el plano mundial como en nuestro país, llegando a la distinción de los delitos empleados, donde el robo se convierte en un delito elemental o, dicho de otro modo, tradicional, el abuso de confianza y sobre todo el fraude en delitos evolutivos, donde la astucia juega un papel determinante. Las leyes nos sirven como una guía para saber qué se tiene que hacer y en qué caso.